Bueno, volví a compartir el PowerPoint. Hay alguien que tocó sin querer los controles, chicos. Si no me aparece este cartel negro arriba es porque alguien metió la mano en algo. Ahora sí. ¿Ven el PowerPoint? Sí, se ve. Bueno, muy bien. Bueno, los problemas de optimización, ¿sí?, de la guía que van del 21 al 31. Hay algunos que, como por ejemplo el de la canaleta es el 27, que es medio complicadito, bueno, no es del estilo de los que yo suelo tomar, el 27. Después todos los demás sí, hay que saberlos. Bueno, y son todos bien distintos, pero ¿qué es un problema de optimización? Un problema de optimización es una situación que me van a plantear donde voy a tener que o maximizar algo o minimizar algo. Ese es un problema de optimización. Lograr que algo sea o máximo o que algo sea mínimo, ¿sí? Matemáticamente eso es lo que me van a pedir. No son problemas fáciles, hay que aplicar mucho de geometría, por eso los torturamos en el ingreso con los primas, con los cilindros, con los volúmenes, con las áreas totales y todo eso. Ahora en estos problemas se aplica mucho de eso. Y con un montón de conocimientos que venimos trabajando desde el primer día de clases de funciones. Yo directamente esto se explica con resolución de ejercicios, no hay mucha vuelta. Yo voy a hacer el 22, después Fabián les va a explicar el 23 y si tenemos tiempo elegiremos algún otro más para resolver. Pero básicamente en un problema de optimización, lo que uno tiene que hacer, yo acá les puse como una serie de pasos, digamos, es hacerse una figura de análisis y determinar qué datos me da el problema, cuáles son las variables que aparecen en ese problema. Para eso lo tengo que leer una y otra vez. Y siempre en la figura de análisis ir volcando esa situación. Siempre hay algún dato que me va a permitir a mí relacionar las variables de un problema. Ahora lo vamos a ir viendo en acción. Y yo les dije a ustedes que lo que hay que hacer es buscar, maximizar o minimizar algo. Eso quiere decir que va a ser buscar el máximo o el mínimo de alguna función. Esa función es la que yo tengo que leer de acuerdo al enunciado del problema y es lo que nosotros llamamos función a optimizar. La función a optimizar es la función a la cual yo debo calcularle el máximo o el mínimo para poder darle solución al problema. Entonces, lo difícil a veces de estos problemas es plantear la función a optimizar, darme cuenta cómo plantear esa función y cuál es la función que tengo que plantear. Y por supuesto que tiene que ser una función que tiene que quedar, acá me comí una I por lo que veo, en función de una única variable. Nosotros no trabajamos con funciones de dos variables, ¿sí? Por supuesto, optimizar significa buscar máximos o mínimos, entonces habrá que derivar, aplicar algún criterio para determinar los extremos y por supuesto, como se trata de un problema, hay que elaborar la respuesta acorde a lo que me pide el problema. El problema se termina cuando yo respondo lo que el problema me está pidiendo. Entonces, vamos al ejercicio 22. Un recipiente de almacenamiento en forma de prisma rectangular, yo les dije a ustedes que hay que empezar por hacerse una figura de análisis. Inmediatamente si me dicen prisma rectangular, tengo que tener en mi cabeza de qué tipo de cuerpo me están hablando. Si es un prisma rectangular, quiere decir que tiene una base rectangular. Nosotros trabajamos con prismas rectos, es decir, las caras son perpendiculares a la base, si no me lo tienen que aclarar. Y en este caso dice con tapa, este recipiente tiene tapa.
y me están dando el volumen de este recipiente. Esta figura es un cuerpo que simboliza el recipiente de almacenamiento del cual me están hablando. ¿Qué sabemos de ese recipiente? Voy escribiendo los datos. Que el volumen de este recipiente es de 10 metros cúbicos. Volumen igual 10 metros cúbicos. Eso es un dato, ¿sí? Hay un dato implícito, ¿no? Que es la fórmula del volumen, pero hasta que yo no le ponga letras a esto no conviene escribir la fórmula de volumen. Después la vamos a escribir en función de las letras que le vaya poniendo a las variables. Dice que la longitud de su base es el doble de la de su ancho. De esta frasecita ya tengo que empezar a escribir letras y hacer una traducción al lenguaje matemático, ¿sí? Me está diciendo que la longitud de su base es el doble de la de su ancho. Si al ancho lo llamo X, esto será 2X. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo ahí. La longitud de su base es el doble de la de su ancho. O también, si no lo interpretan así, llaman X acá y 2X acá, está bien. Lo importante que es la relación que existe entre las variables de la base. La base que la tengo acá en el prisma, la tengo acá dibujada. Esto es lo que llamé 2X y esto es lo que llamé X. Y la tapa, por ende, lo mismo, porque se trata de la misma figura, ¿no es cierto? Vamos poniéndole nombre. Yo usé X, pero podía haber usado otra letra si quería, ¿sí? Como acá me hablan de longitud y ancho, y bueno, yo en vez de X podría haber usado A de ancho, ¿sí? Y no necesariamente X. ¿Quieren que deje X o quieren que cambien la letra? ¿Qué les parece? No, está bien con esa letra, profe. Dejamos la X, pero sabemos qué es esa X, qué está representando. El material de la base dice que cuesta 10 pesos por metro cuadrado. Pesos 10 por metro cuadrado, el de la base. El de los lados y el de la tapa dice que cuesta pesos 6 por metro cuadrado, tanto de la tapa, y fíjense en que si yo este cuerpo lo desarmo, tenemos la cara de frente y la cara de fondo, son dos rectángulos que tenemos acá. También dice que sale 6 pesos por metro cuadrado. Y las dos caras laterales son rectángulos distintos que también salen 6 pesos por metro cuadrado. Y también les puedo poner letras acá. ¿Qué letra voy a ponerle a esta longitud? Y 2X. ¿Sí? Y la altura, porque esto sería la altura de la caja. ¿La conocemos, la altura de la caja? ¿Tiene nombre hasta ahora? No, H. H de altura. Esto sería H. Las caras laterales, fíjense que son dos, ¿no? Acá tenemos dos, frente y atrás. Acá tenemos dos caras laterales, que sería esta y la que está acá, ¿sí? Y acá pondríamos que esto sería X y esto sería H. ¿Estamos? Y me están dando la información del precio del material que cuesta construir la base y la tapa y los lados, ¿sí? Y fíjense en que me pregunta, calcular el costo mínimo de los materiales de este recipiente. Ven que yo tengo que calcular el mínimo de alguien, ¿sí? Acá en este caso es el
costo mínimo. Entonces yo tengo que tratar de plantear la función costo de acuerdo a todos los elementos que me estuvieron dando. Tengo que meter en una coctelera todos estas cosas que me fueron dando y armar la función costo y buscar el costo mínimo de los materiales para construir este recipiente. Y fíjense en que el costo depende de los metros cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a calcular? Vamos a necesitar calcular la superficie total de este cuerpo, porque el costo está asociado a metros cuadrados. Y ahora sí, el volumen de este cuerpo. Recuerden que si un cuerpo no termina en punta, la fórmula genérica, no me tengo que estudiar 5000 fórmulas de memoria, es superficie de la base por la altura. Esa es la fórmula genérica del volumen de cualquier cuerpo que no termina en punta. Si termina en punta, esto hay que dividirlo por 3, como una pirámide, por ejemplo. La superficie de la base, acá, de acuerdo a estas letras, ¿cómo sería la superficie de la base? ¿Qué fórmula? Es un rectángulo, ¿no? Que mide 2x y x. ¿Cuánto sería entonces la superficie de la base? Dos x al cuadrado. Claro, porque es base por altura. 2x por x, 2x al cuadrado, ¿sí? El volumen lo conocemos. El volumen vale 10. Igual a 2x cuadrado, que sería la superficie de la base, multiplicado por la altura. ¿Ven que acá tengo dos variables? Hay un dato, que es el volumen, que me permite a mí vincular dos variables, la x y la h, ¿sí? Esto es muy importante porque en algún momento del problema lo vamos a usar. Por eso lo llamo 1. Es un dato que me da el problema y yo ese dato lo expresé en función del nombre que le puse a las variables del problema. ¿Cómo harían ustedes para calcular el costo de los materiales? ¿Cómo hago para calcular cuánto me sale construir la base si sé que es 10 pesos el metro cuadrado? Re barato, se quedó en el tiempo, ¿no? 10 pesos el metro cuadrado no existe. 10 dólares tiene que ser, pero bueno. ¿Qué harían? ¿Qué cuentarían para calcular el costo de la base? Dos x cuadrado por 10 Claro, igual el costo. 2x cuadrado por 10. Esto es la fórmula para calcular lo que me sale construir la base. No sé cuánto es, pero esta sería la fórmula. O bien poner 20x cuadrado. ¿Sí? Esto es el costo para construir la base. ¿Sí? Para la tapa, Dos x cuadrado por 6. claro, sería 2x cuadrado, que sería el área de la tapa, ¿no? Por 6. O bien 12x cuadrado. Las caras de frente y de atrás, que son 2, ¿sí? ¿Cuánto sería el costo total para construir estas caras? También, ¿no? 2x cuadrados por 6, ¿no, profe? ¿2x cuadrado? No, Por miren 6. que es 2x y h. Sería 2 por 2x por h por 6. Porque son Claro, dos porque caras. sería, el área de este rectángulo es 2x por h. Como son 2, lo multiplico por 2. Y como me dicen que sale 6, por 6. Esto en definitiva es 2 por 2, 4 por 6, 24 x por h. Acá tengo dos variables. Bueno,
vamos a usar esto después para transformar las dos variables en una, ¿sí? Pero por ahora es eso. ¿Y el costo de las caras laterales? 2 por X por H por 6. Claro, sería X por H es el área de una, como son 2 lo multiplico por 2, ¿sí? Y como sale 6 pesos por metro cuadrado, va por 6. Entonces esto sería 2XH. Bueno, la función costo entonces la podemos escribir. Sería 20X cuadrado más 12X cuadrado más 24XH más 12XH. Incluso podríamos escribir esto así. 20 más 12, 32X cuadrado, y 24 más 12, 36XH. Pero hay un problemita. Esta función tiene dos variables. Y yo no sé trabajar con dos variables. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar este dato. Este dato vincula X con H. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar H de acá. H es 10 dividido 2X cuadrado, incluso lo puedo simplificar. Y reemplazo, usamos 1 y ponemos que el costo va a quedar en función de X, 32X cuadrado más 36 por X, y en lugar de H ahora escribo 5 sobre X cuadrado. ¿Por qué puedo simplificar en el contexto de este problema alegremente? Fíjense en que X son longitudes. Quiere decir que X, en el contexto de este problema, si son longitudes, va a tener que ser valores mayores que 0. Si no, no tengo prisma. ¿Está? Entonces esta simplificación es válida porque para el dominio de este problema, X tiene que ser un valor positivo. Por eso vale la simplificación. ¿Sí? Acá le pongo 3. Y vale la simplificación por eso. Quiere decir entonces que el costo me quedó 32X cuadrado más, y acá puedo hacer 36 por 5, 5 por 6, 30, me llevo 3, 5 por 3, 15, 180, da eso, sobre X. Esta es la función, fíjense en que me dice calcular el costo mínimo. O sea, ¿qué voy a tener que averiguar de esa función? Buscar el mínimo. ¿Hasta acá me siguieron? Preguntas hasta acá. Profe, Sí. ¿qué situación no valdría simplificar? Y si acá podría ser 0, si X podría ser 0, tendrías que como hacer dos caminos. Si X es distinta de 0, es este camino. Y si X es igual a 0, ¿qué solución encontrarías? Si X podría ser 0. En estos ejercicios donde las variables están asociadas a cuerpos y a todo eso, puede ser, no tiene que ser 0, son valores positivos. Pero si por ahí estás trabajando con una función genérica y no estás trabajando, por ejemplo, el ejercicio de optimización, el 30, ves que estás trabajando con una función genérica, la función es raíz de X, qué sé yo, para esa función raíz de X, X puede tomar el valor 0, pero no puede tomar valores negativos. Siempre te tenés que ubicar en el dominio de la función, como venimos trabajando desde el primer día de clase. ¿Sí? Sí, sí. Bien.
¿Otra pregunta antes de seguir con esto? Voy a seguir en la otra página. Porque si no acá me va a quedar algo que no entiendo. ¿Se dan cuenta la importancia de hacerse las figuras de análisis, de ir leyendo poco a poco los enunciados, de irme anotando las cosas? Todo eso a mí me permite después un trabajo algebraico más ágil, ¿eh? Ir escribiendo paso a paso todo lo que me va proporcionando el ejercicio. Bueno, ahora tenemos que buscar el mínimo de esta función. Voy a ir a la página siguiente. La función es c de x igual 32x² más 180 sobre x, ¿no? Esa era la función. Sí, era eso. Bueno, ¿cómo busco el mínimo? Lo que hicimos hoy. Para buscar el mínimo de una función hay que derivar, buscar los puntos críticos, o sea, los posibles extremos, y en estos problemas los puntos críticos que siempre buscamos son los de derivada nula. En estos problemas es raro, cuando aparecen cuerpos y todo eso, que aparezcan puntos críticos de derivada no existente, salvo que sean ejercicios como el 30 o el 31, que ahí sí ya estoy trabajando con funciones no en contexto de cuerpos y todas esas cosas, y ahí sí puede llegar a darse puntos críticos de derivada no existente. No obstante, sí tenemos claro que el dominio de esta función x es una longitud, tiene que ser de 0 a más infinito, ¿no? Más infinito está por verse porque tengo un volumen finito, pero bueno, en principio tiene que ser un valor positivo, ¿sí? Bueno, ¿cómo derivamos? La derivada del primer término. 64x. Bien. Más. El segundo término, si lo hacen como cociente, van a tardar un montón. Cuando ustedes tienen un número dividido x o x elevado a la algo, eso les conviene pensarlo como producto. Vengo acá, miren. 180 dividido x es lo mismo que 180 por x a la menos 1. Y derivar esto es re fácil. 90, ¿no, profe? ¿Por qué 90? Bajo el menos 1 multiplicando. ¿Por qué 90? No sé, lo pensé como si fuese una división. Como un 180 dividido 2. No, pero no es 180 dividido 2, es 180 dividido x. No es 180 dividido 2. Este cociente lo escribí como producto así. No es 180 dividido 2. ¿Cómo derivo esto? Y me queda menos 180 sobre x². O sea, la derivada de esto es menos 180 por x a la menos 2. Y esto es menos 180 dividido x². Como bien dijo alguien de ustedes. Hay gente que las derivadas básicas, hubo mucha gente que aplicó más regla de la cadena. El último ejercicio era re mecánico, era aplicar reglas. No se podían haber equivocado en ese ejercicio teniendo la regla. Uno era logarítmica y el otro no era logarítmica. Y por tabla salía. La verdad que haberse equivocado en ese ejercicio era como un ejercicio fácil para tenerlo bien. Bueno, tenemos la derivada, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer?
para buscar extremos. Lo estuvimos haciendo recién. Voy a dar a 0. Claro, buscar los puntos críticos. Fíjense en una cosita. Fíjense en que el dominio de C', teniendo en cuenta el dominio desde donde partimos, sigue la misma lógica. ¿Está? Nosotros sabemos que X tiene que ser positivo. No se agregó nadie. No es que acá me quedó X menos 1 y se anula para 1 el denominador y lo tengo que sacar. Esto se anula para 0, pero ya no lo teníamos en el dominio anterior. ¿Sí? Y siempre tenemos que tener en cuenta de dónde partimos. Entonces, vamos a buscar puntos críticos donde C' se haga 0. Y para eso conviene sacar como un denominador. Ustedes esto no están acostumbrados, pero se tienen que acostumbrar, porque si no despejan horrible. Saco como un denominador x², dividido el 1 que tengo acá es x², por 64x me queda 64x³. Menos x², dividido x² 1 por 180, 180. Y para que un cociente sea 0, ¿quién tiene que valer 0? ¿El de arriba o el de abajo? El numerador. El numerador y el denominador tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Entonces, 64x³ menos 180 igual 0. De acá despejo. X³ es 180 dividido 64, que puedo simplificar, ¿no? 90, 32, 45, 16, queda simplificado. Revisen igual, ¿no? Sí, profe, queda así. ¿Sí? Y más no se puede achicar esto, porque 45 y 16 no son divisibles por ningún número más en común. Así que me va a quedar que X, acá aplico raíz cúbica en ambos miembros, la raíz cúbica no me lleva al módulo, pero no es una raíz cúbica exacta. ¿Estamos? Pero no nos tenemos, acá podemos trabajar. Acá se simplifica. Trabajar con el valor exacto hasta el final del problema, ¿sí? Esto, no sé si se acuerdan, se podía llegar a hacer extracción fuera del radical, si quiero, y si no, trabajo con este valor, pero si queríamos hacer extracción fuera del radical, factoriábamos el 45, lo divido por 3, me da 15, lo divido por 3, me da 5, lo divido por 5, me da 1. No me sirve de nada porque no tengo nada elevado al cubo, así que no puedo hacer ninguna extracción. Y 16 es 2 a la cuarta, ¿no es cierto? Factoriado, es 2 a la cuarta. Y 2 a la cuarta se podría hacer alguna extracción fuera del radical. O sea, esto es equivalente a escribir, si yo esto lo escribo como 2 a la cuarta, es 2 a la tercera por 2, me quedaría dentro del radical 45 medios y fuera del radical 1 medio. Pero trabajar con esto por ahí complica los cálculos, puedo trabajar con esto y también el valor aproximado es hacer la cuenta. ¿Sí? Pero siempre es aproximado, no es exacto. Es aproximado si es que hacen la cuenta. Bien. Con esto buscamos dónde se hace 0. Ahora, ¿ya está? ¿Hay mínimo en ese valor? No alcanza con esto. No alcanza con que la derivada se haga 0 en este punto. Hay que aplicar criterio para determinar si hay extremo y si es mínimo, porque lo que me pide el ejercicio es el mínimo costo. ¿Estamos?
toqué algo y me fui a la página siguiente. Bueno, dibujo mi recta numérica, el cero abierto, el dominio de la función es esto. El valor que encontramos de manera exacta es raíz cúbica de 45,16 y conviene hacer la cuenta porque yo, como les dijo Fabián, a partir de acá queda dividida la recta en dos intervalos, uno que va de 0 a este valor y el otro que va de este valor a más infinito. Este valor de manera aproximada, ¿cuánto da? Hagan esa cuenta. 1,41. 1,41. 41. Es un valor aproximado, ¿sí? Bien. Lo importante es que a mí me permite saber quién va a estar acá. Acá va a estar el 1, seguro, en esta zona. Entonces me fijo el signo de la derivada cuando a la x la reemplazo por 1. Si pongo un 1 acá, ¿qué signo tiene esta derivada? Fíjense, en el de abajo siempre es positivo. El signo de la derivada depende exclusivamente del numerador. Y si ponemos un 1 acá, esto es negativo. Quiere decir que la función va a decrecer porque f', perdón, f' no, c' de x es negativa, porque la función se llama c. C' de x menor a 0. Y si pongo un 2 acá, porque el de abajo siempre es positivo, el signo depende exclusivamente del numerador, si pongo un 2 acá, hago 64 por 8, supero a 180. Eso me va a dar positivo. C' de x es mayor a 0. Como les dijo Fabián, tomo a alguien que esté acá, hago la cuenta, me fijo el signo, tomo a alguien que está acá, hago la cuenta, me fijo el signo, ¿sí? Entonces, viendo que la derivada cambia de negativa a positiva, es decir, la función pasa de decreciente a creciente, en raíz cúbica de 45,16 hay un mínimo. Ahora, vuelvo al problema. ¿Qué me pregunta el problema? ¿Cuál es la pregunta que me hace el problema? ¿Cuánto vale el costo mínimo? ¿Estamos dando respuesta o me falta algo más? ¿Podría ser, profe, reemplazar en la función original ese número? Claro, lo que tengo que hacer es calcular la imagen, el costo. Y acá, como se trata de costo, tranquilamente pueden trabajar con el valor aproximado, ¿sí? Ponen costo, reemplazan a la x por 1,41, va a ser un valor aproximado, y me dicen, hay que hacer, porque es un costo, entonces 1,41 al cuadrado más 180 sobre 1,41. ¿Y cuánto es el costo mínimo entonces? Aproximado, ¿no? Porque exacto tendríamos que trabajar con el irracional. ¿Cuánto me da esa cuenta? Que está en pesos, ¿no? Porque me dijeron en pesos. O dólares. O dólares. O dólares, sí, porque pesos es irrisorio. 10 pesos no es ni una propina de los trapitos de los que te limpian los vidrios. 191,27, profe. Fíjense, si este problema me hubiese preguntado esto, en lugar de preguntarme, me hubiesen preguntado, ¿cuáles son las
dimensiones del recipiente para que el costo sea mínimo. Todo lo que hicieron, ¿hubiese servido? Bueno, dale, toco algo y me voy a la página siguiente. ¿La función optimizar hubiese sido también el costo? Deberíamos usar raíz cúbica de 45 sobre 16 y reemplazarla en x en cada uno de los costados. O sea, la función optimizar hubiese sido el costo también, ¿sí? Hubiese tenido que hacer todo esto. Pero la respuesta que me pide el ejercicio es otra. Me dice cuáles son las dimensiones del recipiente. Entonces, si me dicen las dimensiones del recipiente, me están diciendo cuánto vale el largo, el ancho y la altura. Entonces, ¿qué hubiésemos respondido? O sea, todo esto me hubiese servido, pero la respuesta no hubiese sido peso 191,27, porque no me están preguntando el costo mínimo, sino las dimensiones del recipiente para que el costo sea mínimo. Entonces, ¿qué hubiese contestado? Dimensiones. O sea, hubiese tenido que hacer todo lo que hicimos antes igual, todo esto igual, pero hubiese cambiado la respuesta final. Esto no es lo que me preguntan las dimensiones. Entonces, ¿qué contesto? Tendría Profe, tengo que que... utilizar el costo mínimo para averiguar el lado, el largo y la altura Está bien. como El dato, costo ¿no? mínimo, o sea, la función optimizar también es la función costo, que es lo que hicimos acá. Nosotros optimizamos la función costo. Calculamos para qué X ese costo es mínimo. ¿Y qué era X en este problema? Una de las dimensiones, ¿sí o no? Sí. Bueno, entonces las dimensiones tendría que haber escrito, ¿sí? Una dimensión la habíamos llamado X, que sería la profundidad, como ustedes quieran. Una dimensión es X, hubiese sido aproximadamente 1,41. 1,41. Otra de las dimensiones era 2X, aproximadamente 2 por 82. 1, claro. Si hablo de dimensiones, ¿son números o tienen que tener unidades? Si son dimensiones. Unidades. Unidades. ¿Y en qué unidad me habían dado? Fíjense en que me daban información por metro En metros. cuadrado. Entonces, ¿en qué unidades están estas dimensiones? En metros. En metros. 1,41 metros, 2,82 metros. ¿Y la altura? ¿Qué voy a usar para la altura? Esta fórmula. La de base por altura, ¿no? No, Ah, H. no, ¿Se porque ya acuerdan está ahí que hecha. H era 5 sobre X cuadrado? Habíamos relacionado a la altura a través del volumen, ¿sí? H es 5 sobre X cuadrado, entonces la altura va a ser 5 sobre 1,41 al cuadrado. ¿Cuánto da esa cuenta?
2,51 me parece. Creo que... A ver, verifico igual. A ver. Sí, a mí me da igual. 2,51. ¿Sí? Bueno, y estas serían las dimensiones del recipiente, largo, ancho y alto, tiene 3 dimensiones, para que el costo sea mínimo. Ojo, hay que hacer todo lo anterior, pero la respuesta que me pide el problema no es el costo mínimo, sino las dimensiones. Por eso la respuesta tiene que ser acorde a lo que me pide el ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, Fabián, ¿andás por allí? Obvio. Para explicar. Sí, tuve que salir un par de veces, pero estoy acá. Bueno, Sí. ¿Sigo yo? sí, espera que Vale. voy a Sí, sí. acá. ¿Vas a dar el de la viga? Bueno, Ah, no sé, por ahí tenías pensado otro, no sé. no, preparé el de la viga y uno de un Está cilindro, por bien, lo yo, menos la acordate idea. que el año pasado me pasaste este papelito. El de la Ah, viga después lo tienen acá y ahí puse, ¿ven? Solución, bueno, bueno, qué sé gracias. yo. Él ahora va a explicar este ejercicio y yo espera que dejo de compartir Hay que compartir, dice la maestra para que jardinera. compartas vos. Dice la maestra jardinera y está asociada a su tema. Sí. Hay que compartir las vacunas. Sí. O como en la clínica de mi mamá, que compartieron su tarjeta de débito y le chorearon un montón de guita. Ni me hable que tengo una calentura encima que me comen los demonios. Me pará porque estaba... Bueno, ahí está el problemita, chicos. Sí, ¿qué vamos a hacer ahora? Estaba mirando, está hecho en miel, está subido, resuelto. Sí, no lo subí, Sí, no lo yo también hice. puse ahí en el PowerPoint. Ah, Está no lo... resuelto en uno de los Claro. PowerPoint de miel. Lo puse en el Sí, PPT. incluso está con dibujitos, re lindo hecho ahí. Bueno, pero me parece que es un ejercicio, sobre todo cómo armar la función, que Sí, vale sí, la sí, pena vale la pena explicar. explicarlo, ¿no? La idea es que lo vayan leyendo porque el grave problema que tienen es la interpretación del enunciado y bueno, hay que tomarse unos segundos o unos minutos en leerlo. A ver, vayan leyendo. Habla de una viga de madera de sección transversal rectangular, con altura, ancho. Las letras que usan son porque deben estar, lo habrán sacado de la traducción en inglés, entonces la resistencia S de la viga dice que es proporcional al ancho y al cuadrado de la altura. Esto es lo que más cuesta, esta parte del ejercicio. ¿Sí? ¿Y cuáles son las dimensiones de la viga más resistente que se pueda cortar de un tronco de 24 pulgadas? Las pulgadas es una unidad de medida de longitud de 24 pulgadas de diámetro. Bueno, yo acá busqué recién en internet un dibujito que es una sección transversal del tronco. El tronco vendría así, ¿no? Bueno, ahí así, ¿no? Y la sección transversal del tronco es una rodaja del tronco, que es eso que está ahí. Y nosotros de acá tenemos que sacar una sección transversal que tiene ancho y alto. ¿Sí? Una madera que tiene ancho y alto. Por lo tanto, ¿qué forma geométrica va a tener la sección transversal de la viga? Si tiene ancho y alto. Acá no lo dice, pero lo da por sobreentendido. Así lo dice. ¿Qué forma va a tener? A ver, lo dejo leer de nuevo.
gente? Forma de rectángulo. De rectángulo. Entonces yo de acá tengo que, esto tiene 24 pulgadas de diámetro, pero yo de acá tengo que sacar un rectángulo, ¿sí? Que tenga, ¿sí? Un ancho W y una altura H, y el diámetro sea de 24 pulgadas. Pulgadas se acota como los segundos, así. En la industria, pulgadas, eso quiere decir pulgadas. ¿Estamos? Y lo que me preguntan es, ¿cuáles son, otra vez, las dimensiones de la viga, o sea, el ancho y el alto, ¿sí? Más resistente. Más resistente. Bueno, S es la resistencia de la viga. ¿Y cómo armo la función objetivo? ¿De qué depende S? Perdón, ¿de qué depende S? Lean el enunciado, a ver, ¿de qué depende S? La resistencia de la viga. De su ancho y el De cuadrado su de la altura. ancho y El cuadrado de la altura. Muy bien, del cuadrado de la altura. Y depende en forma directamente proporcional. Eso quiere decir, matemáticamente quiere decir que el cociente entre la resistencia y el ancho, y entre la resistencia de la viga y la altura al cuadrado, es una constante. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, quiere decir eso. Y dicho de otra manera, no tan bien, pero para que se entienda, si yo aumento el ancho de la viga, ¿qué va a pasar con su resistencia? Va a ser mayor. Va a ser mayor. Y si yo aumento el cuadrado de la altura, ¿qué va a pasar con su resistencia? Va a aumentar también. Claro. Cosa que tiene bastante lógica, ¿no? Si yo pongo una viga más gruesa, voy a tener más resistencia, obviamente, a soportar más peso, ¿no? Que es lo que está hablando. Bueno, eso lo tenemos que escribir así. Bueno, ¿por qué aparece K? Esto es una constante, que no la conozco, ¿sí? Porque me da la constante de proporcionalidad. Si no pongo la K, estoy considerando que esa constante de proporcionalidad va a valer 1, pero en rigor, ¿sí? No sé cuánto vale. En la práctica, esa constante va a depender del tipo de madera que utilice, del estacionamiento que tenga esa madera, del porcentaje de humedad que tenga, de la calidad del corte que haga, qué sé yo, va a depender de muchas otras cosas. O sea, una madera, un árbol de roble no tendrá la misma resistencia que un pino. ¿Sí? Un árbol de roble estacionado 1 año no tendrá lo mismo que el roble estacionado 20 años. Estamos hablando de productos naturales, ¿sí? Pero tiene que ver con eso. De todas maneras, esta constante no la conozco, pero sé que existe, ¿sí? Por eso la tengo que escribir. Bueno, ahí hay algo más. ¿Qué otra cosa anoté acá que vamos a utilizar? ¿Qué otra cosa anoté? A ver. Pitágoras. Bien, ¿y por qué anoté lo de Pitágoras? ¿Qué pasa con esta función resistencia? ¿De cuántas variables depende? Recuerden que K es una constante. Esta es una constante. No la conozco, pero vale siempre lo mismo, digamos. ¿De qué depende la resistencia constante? ¿De qué depende la resistencia de la viga? Del ancho y qué más. Y la altura al cuadrado. Y
y de la altura al cuadrado. Es como que tengo dos variables y nosotros estamos trabajando en análisis 1 en función de una. Entonces, en el enunciado, ¿sí? Si me dan dos variables, es como que tengo que tener alguna información más para poder relacionar esas dos variables. Y eso me lo da esto, que el diámetro del tronco tiene 24 pulgadas. Entonces, ahí quedó formado un triángulo rectángulo. ¿Está bien de dónde saco el teorema de Pitágoras? ¿Cómo aplico o por qué aplico el teorema de Pitágoras en este caso? Chicos, ¿está bien? ¿Por qué lo tengo que aplicar y cómo lo aplico? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí. Bueno, acá tanto la altura como el ancho están medidos en pulgadas. No hace falta pasarlo porque, porque todo va a estar en pulgadas, ¿sí? La resistencia no, va a estar en, no sé, si es una resistencia de fuerza, va a estar en newton, en kilogramos fuerza, en libras, en la unidad que me diga la constante K, digamos, ¿no? Que me mande la constante K. ¿Sí? Bueno. Ahora, lo que tengo que hacer entonces es reemplazar, acá yo despejé H, pero tranquilamente podría haber despejado el ancho, y reemplazar en la función resistencia la altura. Esto lo voy a tener que poner acá adentro, ¿sí? Bueno, hay acá condiciones que son de no negatividad. Tanto el ancho como la altura, ¿estamos de acuerdo que son mayores que 0? ¿Por qué? Porque no puede existir algo con medida negativa. Ni 0. O sea, ¿está claro? Yo no puedo tener una viga de ancho 0 o de altura 0. ¿Quedó entendido? ¿Sí? No puedo poner acá una viga, una hoja de papel. ¿Sí? Está claro, ¿no? O sea, que tenga un ancho ínfimo. Obviamente que tiene que ser un valor positivo. Entonces, siempre tienen que leer el contexto del problema. Y fíjense que lo que está preguntando también cuáles son las dimensiones de la viga. O sea, mi respuesta va a tener que ser, mira, cortate una viga de ancho tanto y altura tanto. ¿Sí? Del tronco este de 24 pulgadas de diámetro. ¿Se entendió? Bueno, ahí está sustituido y puedo simplificar tranquilamente la raíz con la potencia porque habíamos dicho que acá estos valores no va a dar negativo ni va a dar 0. Se pueden simplificar tranquilamente. Bueno, ahí tengo la función. ¿Y ahora qué tendré que hacer con esta función? En definitiva es un polinomio, ¿no? Esto está en función de grado 3, ¿o no? Esta es la función objetivo. ¿Cómo hacemos para buscar el máximo de ese polinomio? ¿Cómo hacemos para Lo buscar? derivamos. Lo derivamos. ¿Por qué? La derivada, ¿qué me da? La derivada de una función en un punto, ¿qué me da? La pendiente de la tangente a la función en ese punto. La pendiente de la recta tangente, ¿o no? ¿Sí? Miren, chicos, acá en derivada, no voy a decir que el 100% de los casos, pero el 95% cada vez que un profesor haga una pregunta, ustedes respondan la pendiente de la recta tangente. Le van a errar por poco. O sea, es así. ¿Sí? Así que eso lo tienen. El chiste que estoy haciendo es como que tengan claro que la derivada en un punto representa la pendiente de la recta tangente. O sea, siempre tienen que tener ese concepto ultra, archi, hiper, mega claro. Siempre, casi siempre es así. Bueno, y entonces, ahora, ¿cómo derivo esto? K, recuerden que es una constante que no conozco, que quizás quede expresada, pero lo que tengo que hacer es calcular el extremo de esta función. Entonces derivo. ¿Cuánto va a dar la derivada de esta función? A ver. La constante por... ¿Qué más? Estoy derivando respecto de W, ¿no? Del ancho. ¿Cuánto va a dar la derivada?
756 menos 3w al cuadrado por Bueno, ahí está. ¿Ven? 576, la derivada, porque la derivada de w es 1, y acá abajo el 3 y le resto 1. Con esa derivada lo que hago es igualarla a 0, para ver aquellos puntos críticos, aquellos puntos donde la rapidez de la resistencia cambia instantáneamente 0, o sea, la recta tangente es horizontal. Bien, y esto va a dar 0 aparentemente en dos valores del ancho. ¿Está bien que sean dos valores? ¿Esto matemáticamente tiene dos soluciones o no? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que ¿por qué me quedé con la positiva? Porque el ancho no puede ser negativo. Porque el ancho no puede ser negativo. Si uno dice, no, pero yo matemáticamente encontré dos soluciones. Sí, pero en el contexto del problema hay una sola. Bueno, yo acá lo dejé expresado con valor exacto, pero si lo escriben en forma aproximada también es correcto, porque si vos le decís a un carpintero, cortame el ancho de la viga de 8 raíz de 3, ¿sí? Lo seguro es que te va a cortar a vos en 8 raíz de 3, porque no sabe, digamos, o sea, no podés medir, ¿sí? Con el centímetro de carpintero en 8 raíz de 3, ¿sí? Dará lo que tiene que dar en centímetros o en pulgadas en este caso. Bueno, esto ya es el ancho para que la resistencia sea máxima. Con este valor, ¿ya puedo justificar con que la resistencia para ese valor es máxima? No, porque no sabemos si es max. Claro, bueno, ven la respuesta de ustedes, me dicen que no, pero ¿saben qué? Muchos de ustedes dejan el problema acá. Ponen como respuesta, el ancho tiene que ser 8 raíz de 3. Y en rigor, todavía no justifiqué que esto me dé un valor máximo. ¿Cómo lo justifico? Con el criterio. Bueno, ¿pueden armar una frase seguida, por favor? Está bien lo que dijiste con el criterio. Un poquito más, puede ser. Averiguando qué valores toma la pendiente reemplazando por este punto. Bueno, pero si yo reemplazo este valor en la pendiente, me va a dar 0. Si reemplazo en la función original, me va a dar la resistencia que va a tener para este ancho. Pero no justifico, es lo que entendí, no justifico que es máximo. ¿Cuál es la condición suficiente para decir que esto me da el ancho para que la resistencia sea máxima? ¿Qué tengo que hacer? Deberíamos evaluar cómo viene la pendiente de la derivada por la izquierda. Claro, la pendiente de la tangente por izquierda y por mirar, derecha. Exactamente, debo mirar en 8 raíz de 3 antes y después, ¿sí? Si esto me da así, ¿no? Si la resistencia, ¿sí? Va creciendo y después decrece, después de ese valor. O sea, en la práctica me está diciendo, si es así, ¿no? Que antes de esos valores tengo una resistencia menor e inmediatamente después de esos valores tengo una resistencia menor, ¿sí? Entonces, en ese valor, la resistencia de la viga va a ser máxima porque viene creciendo y después decrece. Bueno, eso lo puedo hacer con la condición suficiente, con la derivada segunda, ¿sí? ¿Qué pasa si derivo otra vez esto? La derivada de 576 es 0. Y la derivada de esto es menos 6t, me da negativo para cualquier valor del ancho. Si yo este valor lo reemplazo acá, ¿me da negativo? ¿Sí? La constante seguramente debe ser positiva, ¿no? ¿Sí? ¿Me da negativo? Si la segunda derivada da negativo, ¿qué quiere decir? Que es máximo, el valor. Está la primera derivada a 0, punto crítico, la segunda derivada en 8 raíz de 3 negativa, confirmo que es máximo. Máximo resistencia. Bueno, y entonces, ¿ahora qué hago? También lo puedo hacer con el criterio del crecimiento y del decrecimiento, También se puede hacer. ¿Sí? ¿Cuánto da, chicos, 8 raíz de 3 en valores decimales? ¿Cuánto les da? 8 por 1,73. ¿Cuánto les da?
¿Cuánto le da? ¿13 y pico? ¿Cuánto le da? A ver, más o menos. 13,85. Bueno, tomemos entonces acá para 10. Si yo pongo 10 acá, esta cuenta, el paréntesis, ¿cuánto da? 576 menos 300, me da 276, me da positivo, crece. ¿Sí? ¿Entendieron lo que estoy haciendo? Bien, y si tomo para 20, tomo 20 porque sé que 20 al cuadrado me da 400, por 3, 1200. 576 menos 1200, no sé cuánto da, pero da negativo, decrece. Entonces, si antes de 8 raíz de 3 crece y después de 8 raíz de 3 decrece, en 8 raíz de 3 es máximo. ¿Entendieron lo que hice oralmente? Profe, Sí. pero si tomo 14, A sí, ver, sí, 14 sí. al cuadrado es 169, ¿no? No, 14 al cuadrado, ¿cuánto es? Es 196. 296, No, al revés. 100. Por 3, casi 200. Por 3, 588. Sí. Y bueno, 576 menos 588 me da negativo, ¿no? Ah, sí, yo tenía perdón, tenía mal el número, por eso preguntaba, porque no me daba lo mismo, pero ¿Lo está bien. hiciste con la calculadora? Sí, no, copié el número 576, lo copié al revés. Puse 756, pero me confundí. Ah, bueno, pero quedó claro, te quedó claro. Sí. Bueno, siempre nosotros por ahí a veces abusamos en hacer las cuentas. Está bueno el ejercicio mental, pero a veces uno para estar seguro está bien que tenga la calculadora ahí aparte y hagan el cálculo. Está muy bueno hacer el ejercicio mental porque uno está próximo, digamos, a la respuesta, digamos. Es una forma de ejercitar la mente, pero para estar seguros siempre verifiquen con la calculadora. Bueno, yo sé que para 8 raíz de 3 entonces me da máxima la resistencia. Y la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones de la viga más resistente que se pueda cortar? Y entonces, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué tendré que hacer ahora? Reemplazar W en la función. Va Claro, en este el dato de valor arriba. en los datos de arriba, en la original, ¿o no? Acá, ¿sí? En rigor la original es esta, pero tengo H. Podría reemplazar acá W, ¿sí? Por 8 raíz de 3, y con eso, ¿qué obtengo? Si reemplazo acá por 8 raíz de 3. Acá en Pitágoras, ¿qué obtengo? La altura. La altura. ¿Y es importante para mi respuesta la altura o no? Muestro la pregunta. ¿Es importante o no? Importante. Claro, porque lo que me pide el ancho y el alto. ¿Sí? Entonces, reemplazando ahí, obtengo la altura. ¿Ves? Ahí está. Mirá cuánto dio. 8 raíz de 6 pulgadas. Insisto, ahí pueden escribirlo en decimal, digamos, en expresión decimal. ¿Sí? Y siempre conviene armar una respuesta. Esto no lo pide, pero yo lo escribí. Porque puede ocurrir que te pregunta cuál es la resistencia máxima de la viga. Y en rigor yo no puedo decir el valor exacto, pero puedo dejarlo expresado. A ver, chicos, dice, las dimensiones de la viga más resistentes son el ancho 8 raíz de 3 pulgadas, la altura 8 raíz de 6 pulgadas. Hay que escribir las unidades. Van a ser ingenieros, tienen que poner la respuesta con las unidades que corresponde, que pueda cortarse en un tronco redondo de 24 pulgadas de diámetro. Hay que escribirla porque nosotros no usamos el sistema en pulgadas de medición. Pero ¿saben qué? Si yo voy a una carpintería, los carpinteros sí lo usan porque se compra en pulgadas y en pie cúbicos la madera. Y si yo le digo, cortate una viga de 13,8 y ancho tanto, te lo pueden dar en centímetros en lugar de en pulgadas.
y no te va a servir. ¿Está? ¿Sí? Bueno, y también podría preguntar cuál es la resistencia máxima y la tengo que dejar expresada así. Acá no le pongo unidades porque no sé la unidad de K, ¿sí? Lo puedo dejar expresada así porque me pueden decir, bueno, ¿de qué material tengo que fabricarlo? ¿De qué madera? ¿Sí? De roble, de algarrobo, de pino heliotis, de madera balsa, ¿sí? Entonces yo con esta información voy a una tabla y obtengo la constante de resistividad del material, en este caso de distintos tipos de madera, y puedo elegir la madera que quiero utilizar para hacer esta viga. ¿Sí? Quizás algunos de ustedes digan, yo sigo ingeniería en informática, nunca voy a construir una viga de madera. No lo saben. La verdad es que no lo saben. Capaz que entran a trabajar en una empresa maderera, ¿sí? Y tienen que programar todo con tablas, ¿sí? Donde la información se sacan de tablas donde aparecen resistencias de material de madera. Así que nunca digan nunca. Entonces, mi respuesta al problema es esta que está acá, pero quise extender un poquito más para ampliar el horizonte. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Saben lo que le dije yo a mi mamá cuando tenía 12 años y tenía que elegir una carrera a seguir en la escuela secundaria? Porque antes se elegía industrial, comercial, bachiller. ¿Sí? Estudiamos en el mismo colegio con Sí. ¿Saben lo que le dije? ¿Sabes? Vos creo que no lo sabes vos, Roxana, lo que le dije. Creo que nunca lo conté. No sé. Yo ¿Sabés lo que sí le sé dije? lo que le dije a mi mamá. A ver qué le dijiste vos. Yo, atrás de un escritorio, no quiero terminar. Mirá dónde terminé. No, Y mi vieja, con gran criterio, me eligió una carrera industrial, ¿no? no. Yo la Y mirá elegí dónde porque odiaba la historia, no me gustaba leer historia, educación cívica, geografía, odiaba esas materias, a mí me encantaban los números, la matemática, la física y me busqué industrial porque era donde más sabía de todo eso. Claro. Bueno, yo también odiaba la historia, pero ¿sabés que hoy por hoy leo muchísimo y escucho muchos programas de historia? No, yo no retengo nada, soy un No, no, yo no tampoco, retengo pero... nada, tengo una negación con eso. No, Bueno, no. pero no, soy bastante crítico porque entiendo que enseñan historia tendenciosamente, sobre todo en Claro, nuestro país, pero parece que en el mundo es así, sobre sí, todo en nuestro país. Por eso escucho programas y, bueno, escucho autores que son lo más equilibrado posible, ¿no? claro. O sea, no escucho paca, ¿no? Obviamente. Imagínense, chicos, yo tengo 57 años, ¿no? Uy, Año grábenlo esto, grábenlo. 1976, le digo a mi mamá, voy a seguir industrial, casi se desmaya mi vieja. Sí, sí. El feminismo no existía. Eras una de las pocas Sí, mujeres que habían. éramos 6 mujeres Sí, en toda la escuela, sí. yo era una de esas 6 mujeres. Así que podías elegir, Roxana, no te quejes. Sí, sí, me lo elegí a mi marido, pero no en el Newbery, en el Elegiste otro colegio donde fui después. Elegiste fuera del dominio. ¿Qué va a ser? Ahí, en la escuela lo conocí. Claro, Bueno, después fuiste a otra escuela y lo dijiste, bueno. claro, porque yo empecé en el Newbery y como yo quería seguir electricidad, me cambié, hice el ciclo básico en el Newbery y después me cambié al Huergo en Capital y es donde terminé. Soy técnica eléctrica. Bueno, así que fíjense. Toda la historia, La mire. historia, mirá, ¿viste? Yo soy más vieja que Fabián, ¿eh? Nah, por poquito tiempo. Por poquito, sí. No sé si me llevas 2 años. No sé si me Un llevas. año, vos sos como mi hermano. Y un año menor porque yo cumplo en agosto, así que entré Claro, yo cumplo en un año, diciembre. un año y medio más chico. Bueno, así que bueno, ya hicimos confesiones y quedaron grabadas. No podemos. Sí, y después fuimos profesores de esa escuela, encima. Sí. Y después Bueno. dejó de ser escuela. Claro.
Sí, tenés preparado. No sigamos por Sí, sí. queda grabado. Acá tengo no sé si querés. Dale, dale, igual, dale, no, hacelo no lo tengo resuelto, pero por ahí entre los chicos y yo podemos ir preparándolo. Encontré recién esta figurita, no encontré una lata sin tapa, pero bueno, imagínense que la tapa no está, ¿no? A ver, ahí está. Chicos, está. Del ejercicio anterior, ¿quieren preguntar algo? Perdón, que nos desviamos de la conversación. ¿Quieren preguntar algo del anterior? Sí, profe, yo le iba a consultar Dale. cómo planteó que era el rectángulo en la madera. Mirá, acá está, hay un dibujito. Viste que los troncos generalmente no son la sección. Cuando uno habla de sección circular, ¿tenés una virome ahí a mano? ¿Tenés una virome? Sí, sí. Bueno, si vos mirás la virome, o sea, vos tenés la virome enfrente tuyo y mirás la virome a lo largo, eso es longitudinal. Si la ponés de frente la virome, ves que tiene, o de la parte de atrás, ves que tiene una tapita de color. ¿De qué? ¿La ves la tapita? Sí, la veo, la veo. Bueno, eso se llama sección transversal. Cuando vos la cortás transversalmente, o sea, perpendicular al eje de la virome, eso se llama sección transversal. ¿Estamos? No sé si hacía la bien. Ahí la distancia. estoy mostrando yo, mira. Bueno. Sí, igual ahí la capté, profe. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, entonces vos tenés, por ejemplo, ¿viste el pancho? ¿Viste la salchicha del pancho que la cortan el pan longitudinal, ¿no? Y vos cuando lo mordés transversal. ¿Quedó entendido? Sí, sí. Bueno, quedó más gráfico imposible, ¿no? ¿Viste el vigilante de la factura? Bueno, viene bien esa referencia culinaria, ¿o no? Sí, obvio. Aporta. Bueno, aporta justamente esta hora. Bueno, vayan pensando un postre que lo puedan comer, porque ya comimos ahora la comida, el plato principal, ahora piensen un postre en lo longitudinal y en lo transversal. Bueno, como ven acá, aprenden de todo, chicos. Historia, cocina, de todo. Bueno, acá entonces, no sé si te contesté cómo dibujé la viga. Porque en el enunciado decía, fíjate que ¿ves? Sección transversal. La ¿Ves que sección dice? transversal. Sí, por eso Sí. hay que, miren chicos, hay un defecto y ¿cómo se llama lo contrario de defecto? ¿Qué sería? Una virtud, si no me salía, que tenemos en matemática es que escribimos los problemas recortitos. ¿Sí? Es una virtud porque en esos 3 o 4 renglones va a estar toda la información. Y defecto es porque ustedes leen poco y no se acostumbran a leer. ¿Sí? Pero eso es lo que tiene el enunciado. Poco texto y mucha información. ¿Te respondí lo que decías vos? Sí, profe, perfecto, cerrante. Bueno, me alegro haber colaborado con el mercado. Bueno, acá tenemos otro problema. ¿Sí? Tengo una lata cilíndrica, ya me tengo que imaginar un cilindro, sin tapa, dice acá, sin tapa, y de 1 litro de capacidad, o sea, de 1000 centímetros cúbicos. ¿Qué es esto de la lata? Los 1000 centímetros cúbicos, ¿qué es? El volumen. El volumen. Bien, eso ya tengo que interpretar qué es el volumen, sé que es un cilindro, sin tapa, en este caso. Dice que se construye de hojalata. Mi pregunta es, antes de ser lata, la hojalata, ¿qué forma tenía? Un rectángulo. Un rectángulo, ¿era así o no? Y yo fui, compré la hojalata y después la tuve que mecanizar, hacerle estas hendiduras, cortarla de la medida o no. ¿Por qué tiene estas hendiduras la lata? A ver si hay algún técnico ahí, ¿por qué tiene estas hendiduras? No lo sé yo.
Siempre bueno. aprendo algo con vos, ¿eh? Bueno, para aumentar la resistencia mecánica de la lata, o sea, cuando se apoya, o sea, claro, aumenta la resistencia mecánica. Es como los autos, viste, que le hacen rebordes a los guardabarros. Bueno, ahora casi todos vienen de plástico, pero la chapa, bueno, tiene que ver con aumentar la resistencia. Igual la pregunta se me ocurrió recién, no sé, nada más. Bueno, ahí tengo la chapa y la quiero hacer lata. ¿Cómo hago para que la chapa se haga lata? ¿Qué les parece? ¿Qué tendré que hacer con la chapa? Un corte transversal. Bueno, así lo corto a la medida, ¿no? ¿Y después qué hago? Suponete que la chapa es una hoja. ¿Cómo lo hago lata? ¿Qué tengo que hacer? Enrollarla. Enrollarla, sí, ni más ni menos. Enrollarla así o no. Acá va a quedar así y trato de unir los dos extremos, ¿o no? ¿Se entiende el dibujito? ¿Sí? ¿Entiende? Sí. Bueno, Sí, y después de lo que me sobró acá, tengo que cortar algo para hacer el fondo, ¿o no? Si no, es un tubo, no es lata. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, esta medida, ¿qué va a ser de la lata? Esta medida, ¿qué va a ser de la lata? La altura. Bien, ¿qué letra le ponemos? Elijan, es indistinto. H. Bien. ¿Qué otra cosa tiene el cilindro como dimensión? La base. La base, pero ¿qué cosa de la base? El diámetro. El diámetro, muy bien, el diámetro va a ser esta medida, ¿no? ¿Que es el doble del radio? ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, en la práctica, en la parte mecanicista, siempre se usa diámetro porque es fácil de medir. El diámetro de la lata es fácil de medir. En cambio, si yo te doy una lata y te digo, medí el radio, ¿cómo ubicas el centro? Es difícil, ¿sí? En matemática usamos generalmente el radio, pero bueno, no importa, igual sabiendo que el diámetro es el doble del radio no pasa nada, ¿eh? Bueno, ¿y esto qué es? Esta medida que puse acá abajo. Sería como el largo. El largo, bien. ¿Y ese largo, antes de ser lata, qué era? El largo de la chapa, ¿no? El largo de la chapa, la base del rectángulo. Y después cuando fue lata, ¿qué es de la lata? Ese largo. ¿Toda esta medida? El diámetro, claro. No, no es el diámetro. La circunferencia. Ojo. O sea, Es claro, la la circunferencia. longitud de la circunferencia. ¿Quedó claro que no es el diámetro? ¿Sí? Es la Sí. longitud. Sí. Sí, es la longitud de la circunferencia. O el perímetro, como quieran. ¿Cómo se calcula? Volvé, geometría, volvé. ¿Sí por radio? No. ¿O no? Manual de ingreso. Vuelvan al manual de Volvé, ingreso. geometría. ¿Por qué no señalo? Los griegos decían, si no sabes geometría, no entres a esta academia. Imagínate. Quedarían todos afuera, ¿eh? Pi por radio no es, pero está cerca, ¿eh? Te equivocaste por la mitad nada Al más. cuadrado. No, si yo elevo al cuadrado, mirá, Ni siquiera las esperá, unidades son complejas. claro, miralo con las unidades. Pi por radio al cuadrado es el área del círculo, pero si yo elevo al cuadrado el radio me da centímetros cuadrados o metros cuadrados. Así que, 2 por pi por radio. muy bien, 2 pi radio. 2 pi radio es el largo. Bueno, mirá, yo acá ya hice un dibujito, ¿eh? Esto es 2 pi radio, esto es h, esto es el radio. Bueno, vamos a leer de nuevo el problema. Dice, una fábrica necesita diseñar una lata cilíndrica sin tapa que contenga 1000 centímetros cuadrados, eso dijimos que era el volumen de un líquido, utilizando la menor cantidad de hojalata posible. La menor cantidad de hojalata posible. Y entonces, ¿qué hacemos? El volumen es de 1000. 1000 centímetros cúbicos, perdón. 1000 centímetros cúbicos. Ese es el volumen.
Yo tengo que estudiar el volumen. Lean el enunciado. ¿Tengo que estudiar el volumen? No. O ya sé que el volumen es fijo. Sabemos que es fijo. El volumen es fijo, lo que hay que cambiar Entonces, ¿qué es... tengo que...? Perdón, no escuché, ¿eh? ¿Qué tengo que El volumen es estudiar? fijo, hay que cambiar la altura y la longitud. Y entonces, ¿qué tengo que estudiar? ¿Qué función tengo que estudiar? ¿O qué magnitud tengo que estudiar? ¿Entienden la pregunta o no? O sea, yo lo que tengo que hacer es armar la función a estudiar para calcular la primera derivada, la segunda, pero no sé qué función estudiar. Me tienen que decir ustedes qué función tengo que estudiar. La superficie. La superficie o el área de la hojalata. ¿Está bien? ¿Está entendido? ¿Entendieron todos? Yo tengo que ir a comprar hojalata y la hojalata me va a decir, bueno, ¿cuántos metros cuadrados o cuántos centímetros cuadrados, ¿sí? O pulgadas cuadradas, lo que sea de hojalata necesitas. ¿Estamos? Bien. El área. Ojo que es el área lateral de un cilindro con una sola tapa, así, ¿o no? Que es el fondo, ¿no? Que diga sin tapa no quiere decir que no tenga fondo, porque si no sería una tubería. ¿Qué opinan ustedes? Si pongo el líquido acá adentro y no tiene fondo, se va. Bueno, ¿cómo calculo el área de esta figura entonces? ¿O cómo armo el área de la figura? ¿Lo puedo hacer en una sola fórmula? No tendrías que hacer, profe, el área del rectángulo más después el área de la circunferencia. Bueno, vamos a escribirlo. Área del rectángulo más área del círculo. Bien, ahora, área del rectángulo, base por altura. ¿Cuánto mide la base? Dos pi por radio. Bien, ¿cuánto mide la altura o cómo la denominamos la altura? H. H. Insisto que el bautismo de cada cosa, como que acá en lugar de poner 2 pi por radio, podrían haber puesto pi por diámetro también, ¿eh? Es lo mismo, ¿sí? Pi por diámetro, ¿sí? Y me queda el diámetro como variable. Bien, ¿y el área del círculo, el área del fondo, que es circular? Pi por radio al cuadrado. Sí. Díganlo sin miedo, chicos, si se equivocan está mal y nada más. No es por miedo, es porque no me acordaba. Está bien, bueno. Y acá el área quedó en función de ¿cuántas variables? Dos. Fíjense que la mecánica del ejercicio se repite otra vez, igual que la anterior. Y yo no puedo trabajar con dos variables, así que tendré que buscar la relación entre la altura y el radio y poner uno en función del otro. ¿Qué otra información tenemos del enunciado que no usamos hasta ahora? Ya terminamos, ¿eh? Lo voy a dejar expresado y después El volumen. El volumen. Entonces, el volumen de un cilindro, ¿cómo se calcula? Superficie ¿No es de la área de base su base por altura? por la altura. Pi por radio al cuadrado por h. Y el volumen, sé que la lata tiene que tener 1000 centímetros cúbicos, ¿o no? Sí. Bien. Bien, acá tengo la relación entre R y H. Les pregunto, mirando esta fórmula que está acá, ¿qué hago? ¿Despejo H en función de R o despejo R en función de H? O sea, de acá tengo que despejar una para reemplazarla acá. ¿Qué conviene despejar de acá? H. Bueno, les aclaro que es indistinto, ¿eh? Despejen la que despejen,
van a llegar a una relación distinta, pero el resultado final tiene que ser el mismo. Bueno, esto, que es la altura en función del radio, lo reemplazo ahí. Y ahí queda la función objetivo que quieren hacer. Vayan anotándolo porque esto yo no lo... Para que no lo te quedes estoy... tranquilo, este Sí. problema el cuatrimestre pasado lo resolvió Mónica, yo ya le subí Sí, el PPT. sí, aparte es un clásico, ¿viste? Aparte creo que está en Está el... todo resuelto, ya se lo en- subí en el... bien, en el libro de Bettina quédate también tranquilo. está. Creo que en el libro también está, por eso no lo hice. Así que, pero lo entendieron, chicos. A mí lo que me interesa es si lo entendieron o no, el planteo. ¿Lo entendieron? Sí, profe, se entiende. Vieron que siempre uno, si puede, tiene que graficar. Yo no voy a decir que el 100% de los ejercicios, de los problemas se pueden graficar, pero si puede, a mí me ayuda muchísimo el gráfico. Como que me pone en tierra, digamos, ¿no? Me sitúa en el contexto de lo que estoy haciendo, ¿sí? Y a mí me parece, y en función de la carrera que ustedes eligieron, también tienen que hacerlo, porque, digamos, es como que los lleva a la realidad, digamos, a sacar relaciones entre las variables que por ahí pensándolo mentalmente sin hacer un gráfico, no digo que es imposible, pero es más difícil. Bueno, una vez que tengan la función área en función del radio, ¿qué van a tener que hacer después? Esa es la función objetivo. ¿Y después qué van a tener que hacer? Derivar para buscar el máximo, creo que pedí. El punto crítico, derivan, igualan a 0, buscan el punto crítico y después, ¿cómo saben si es máximo o mínimo? Evaluando cómo viene la derivada por izquierda y por derecha. Sí, cuando vos decís eso, es cómo viene el crecimiento por izquierda y por derecha. Claro. Recuerden que, está bien, yo lo aclaro por las dudas. Radio y altura son valores, en este caso también son condiciones de no negatividad, son positivos, ¿sí? Así que si dentro de la solución, entre comillas, matemática, me da algún valor 0 o negativo, lo tengo que descartar por el contexto del problema. Y la pregunta dice determinar las dimensiones. Así que determinar las dimensiones significa que, mirá, para construir esta lata tiene que tener altura tanto y radio tanto, o altura tanto y diámetro tanto. ¿Sí? ¿Quedó entendido? Ahí dice Roxana que ya está, lo tienen subido y resuelto. Pero lo importante es el proceso de entenderlo, digamos, ¿no? ¿Quieren preguntar algo, chicos, de esto? No, profe, se entendió. ¿Seguros? Yo por ahora no, profe. Todo bien. Bueno, igual después pueden consultar en Miel, pueden dejar. Sí. ¿Qué? ¿Una duda dijeron o ninguna duda? No sé. ¿Hay dudas o no? No, profe. Bueno, falta que me digan cuál es el postre que tenga corte longitudinal, porque ya comí el pancho y ahora me falta el postre. Un churro bañado en dulce de leche. ¿Un churro bañado o relleno? ¿O las dos cosas? Un poco de O ambas. puede ser relleno y bañado en chocolate. Ahí está, ahí está. Preferido de mi hijo. Mirá vos, qué suerte. Yo los miro en el tupper, ¿viste? Los Qué dejo suerte que pasar. tienen, no tienen colesterol, no tienen presión, No, nada. Santiago tiene colesterol, de hecho. Ah, ¿sí? Mirá vos, tan Y eso chico. que es reatleta, pero heredó Sí, del padre y de la madre el La colesterol. talasemia. Sí, mirá que este anda en bicicleta, se va hasta Moreno, pero bueno, tiene... ¿Qué va a hacer? Se va hasta Moreno, pero para en las panaderías y se compra un churro con chocolate. Sí, no. Igual se cuidan las comidas, pero se da los gustos, pero Está come muy bien, sí, sano, es ¿viste? joven, No come sí, es chatarra. joven, claro. No. Bueno, una ahora, cosita más antes de terminar. sí, Yo les digo, chicos, miren, yo ya les subí el PowerPoint de la clase y en ese PowerPoint, además de tener el de las dimensiones que explicó Fabián
y que también está en los contenidos de la cátedra, yo les agregué un problemita más, que lo iba a explicar en clase, pero bueno, siempre preparamos de más cosas con Fabián y nunca nos dan los tiempos. Es un ejercicio que no tiene que ver ni con latas ni con recipientes, sino con figuras geométricas, un rectángulo, y ahí les puse que este ejercicio les sirve para resolver el ejercicio 31 de la guía. Son parecidos, no son iguales, pero bueno, está todo resuelto. Lo consultan acá en el PowerPoint, como siempre. Yo lo tenía hecho con animaciones para ir explicando. Yo ya el PowerPoint se lo subí y también le subí este de la lata que el otro cuatrimestre lo explicó Mónica. También lo tienen con animaciones hecho. Y bueno, tienen todo el material como para terminar todos los problemas de optimización de la guía. El único que se saltea, no lo piensen directamente, es el 27. El de la canaleta no le den bolilla porque no es agarrado los pelos, ese que da propiedades trigonométricas que no doy. Está, que son complicadas, va. Bueno, así que la clase que viene vamos a terminar la unidad 4, con cavidad, puntos de inflexión y estudio completo de función. La clase que viene, tan complicada, tan compleja como esta y como todas las clases que damos, que es un montón de cosas. Y yo de a poquito les voy a ir subiendo los parciales, les voy a hacer un comentario a cada uno, porque hay chicos que participan mucho y de repente no les fue bien en el parcial, bueno, y no quiero que se desanimen. Así que bueno, la clase que viene, de a poquito les voy a ir subiendo las notas de los parciales, con los parciales corregidos, y el miércoles vamos a hablar de eso. Igualmente ya tienen la solución subida, así que vayan viendo cuando les entregue, comparen lo que hicieron ustedes con la solución, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, dale, profe. Perfecto, profe. Bueno.